¿Por qué alguien odiaría una filosofía que promueve la razón, el progreso y la moral? Pues Nietzsche sí, y no solo la criticó, la desmanteló por completo. ¿La razón? Porque para él, los filósofos ingleses vivían en una mentira elegante. Se creían modernos, pero seguían atrapados en valores religiosos, sin religión. Imagínate basar tu ética en un Dios en el que ya no crees. En los próximos minutos vas a descubrir por qué Nietzsche pensaba que todo eso era una bomba a punto de estallar. Y cómo esa bomba sigue sonando hoy. Nietzsche, con esa chispa de provocador nato, no soltaba frases al azar. Cuando escribió Para los ingleses, la moralidad no es aún un problema, no lo hizo para sonar interesante. Lo dijo con intención quirúrgica. Observaba a los ingleses de su tiempo, filósofos, pensadores, ciudadanos, y veía una contradicción tremenda. Rechazaban a Dios, pero se aferraban a su moral como si fuera un abrigo en plena tormenta. ¿Cómo puede sobrevivir una moral religiosa cuando se ha matado a su creador? Imagínate que tiras las vigas de una casa y te sorprende que el techo se venga abajo. Eso es lo que Nietzsche veía. En Inglaterra, la ciencia avanzaba. Las teorías de Darwin daban de qué hablar y cada vez menos gente se identificaba con el cristianismo tradicional. Y sin embargo, seguían defendiendo ideas como el bien común, la compasión o la caridad, valores que históricamente se habían apoyado en la fe. Para Nietzsche, eso era una ilusión, una inconsistencia emocional disfrazada de racionalidad. El problema no era solo filosófico, sino humano. Él no estaba acusando a la gente de ser hipócrita por gusto, sino por costumbre. La moral cristiana, decía, estaba tan arraigada en el alma europea que incluso sin Dios, seguía funcionando como si nada hubiera pasado. Es como cuando apagas la televisión, pero la pantalla queda iluminada unos segundos más. Ese resplandor moral era lo que él veía en los ingleses. Y eso, amigo mío, le preocupaba profundamente. Nietzsche sabía que, tarde o temprano, esa contradicción iba a colapsar. Una sociedad no puede sostener sus principios morales si ya no cree en su fuente original. Tarde o temprano, alguien iba a preguntar, ¿por qué seguimos creyendo que esto está bien o mal? Y cuando nadie pudiera responder con claridad, el caos iba a comenzar. Por eso decía que para los ingleses la moralidad todavía no era un problema. Todavía. Pero el trueno siempre sigue al relámpago. Es como andar sobre hielo fino sin saberlo. Nietzsche tenía ese don casi profético de ver más allá del presente. En lugar de quedarse en debates académicos, se lanzaba al corazón del asunto. ¿Qué pasa con una cultura cuando se queda con los valores pero sin la fe? Y no se trataba de volver a la religión. Se trataba de mirar de frente la incoherencia, de no seguir viviendo con los restos de un sistema moral que ya no tiene cimientos. Él lo decía sin rodeos en Twilight of the Idols. Si ya no crees en Dios, no puedes seguir creyendo en sus mandamientos. Y si lo haces, al menos reconoce que estás improvisando. Pero eso no era lo que veía en Inglaterra. Veía una moral que se creía sólida, pero que era solo una sombra amable, incluso práctica, pero igual de hueca. Y como buen filósofo, Nietzsche no tenía paciencia para esas medias verdades. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque para entender de verdad por qué Nietzsche soltó esa frase tan demoledora, hay que ir más atrás. Hay que entender cómo, poco a poco, la Inglaterra victoriana fue vaciando su espiritualidad mientras traducía textos alemanes y debatía nuevas teorías. Porque si bien para los ingleses la moralidad todavía no era un problema, pronto lo sería. Y todo empieza con una mujer y unos libros que cambiaron el juego. Todo gran cambio empieza con un gesto pequeño. En la Inglaterra del siglo XIX, una mujer tomó una decisión que parecía inofensiva: traducir teología alemana. Esa mujer era George Eliot. Con sus traducciones, como la del polémico libro de David Strauss sobre la vida de Jesús, Eliot no solo cruzó fronteras lingüísticas, sino espirituales. Sin gritarlo, puso en manos del lector inglés una bomba intelectual. Jesús como figura mítica. Eso no se leía todos los días.
Este gesto abrió grietas en la fe tradicional. Ya no era necesario que un inglés fuera a Alemania para encontrarse con ideas subversivas. Llegaban directo a sus librerías. Strauss afirmaba que los milagros de Jesús eran leyendas, no hechos históricos. Eliot no solo tradujo esas ideas, las defendió, las debatió y las sembró en el terreno fértil de una sociedad que comenzaba a dudar. Sin embargo, no abandonaron la moral que esas ideas habían cuestionado. Curioso, ¿no? Al mismo tiempo, Charles Darwin publicaba su teoría de la evolución, la idea de que el hombre descendía de otros seres vivos sin intervención divina. Fue otra sacudida. La creación como acto de Dios perdía credibilidad frente a la ciencia, y aunque muchos abandonaban la idea de un creador, mantenían conceptos como dignidad humana o propósito. Pero Nietzsche preguntaba, ¿de dónde vienen ahora esas ideas si ya no hay un creador detrás? La situación era como cambiar de motor en un coche, pero seguir esperando que funcione igual. Darwin, junto con Stuart Mill y los utilitaristas, ofrecían nuevas bases para la ética, el placer, el bienestar, la utilidad. Y funcionaba más o menos. Pero Nietzsche no estaba convencido. Para él, era como construir un edificio con bloques reciclados. La estructura podía parecer nueva, pero los materiales eran del viejo sistema cristiano. Y aquí entra una paradoja fascinante. Mientras más se alejaban del cristianismo, más conservaban sus valores. Eliot y sus colegas eran críticos de la ortodoxia, pero seguían promoviendo el amor al prójimo, la compasión, el sentido de justicia. Lo hacían sin un Dios que lo ordenara. Nietzsche veía eso y no entendía cómo no se daban cuenta de la contradicción. ¿Era hábito? ¿Era miedo? ¿O simplemente ceguera cultural? La verdad es que nadie abandona un paradigma de un día para otro. La moral, como la fe, se interioriza desde la infancia. Incluso cuando se deja de creer, los reflejos permanecen. Eliot, sin quererlo quizá, se convirtió en símbolo de esta transición. Una mujer ilustrada, humanista, progresista, pero todavía encadenada a valores cuya raíz estaba en la religión que había abandonado. Y Nietzsche, claro, no podía dejar pasar eso sin comentario. Ahora, si uno mira esta historia con atención, empieza a entender por qué Nietzsche no solo hablaba de personas, sino de culturas enteras. La Inglaterra de Eliot, de Darwin, de Mill, estaba jugando a la modernidad con las reglas del pasado, como si cambiar de ropa bastara para cambiar de piel. Pero él sabía que tarde o temprano iban a tener que enfrentarse al vacío que quedaba. Y esa confrontación, te lo adelanto, no iba a ser amable. Nietzsche no era un pensador que jugara a lo diplomático. Cuando tomó la pluma para escribir Twilight of the Idols, lo hizo como quien afila un martillo. No buscaba dialogar, buscaba derribar. En el capítulo Skirmishes of an Untimely Man, lanza críticas directas a figuras reconocidas de su tiempo. No por deporte, sino porque veía en ellos el síntoma de una cultura enferma. ¿Cómo es que pensadores tan brillantes podían estar tan ciegos? Nombrar a George Eliot, Emerson, Darwin o incluso Stuart Mill no era una casualidad. Para Nietzsche, ellos representaban una élite intelectual que creía haber superado la religión, cuando en realidad seguía atrapada en su moral. They do not think things through to the end, decía Nietzsche. No se atrevían a ir más allá, a cuestionar el verdadero origen de sus valores. Eran, según él, reformistas tímidos, no revolucionarios del pensamiento. A Charles Darwin, por ejemplo, lo veía como un biólogo brillante, pero filosóficamente ingenuo. La evolución explica el origen biológico del hombre, sí, pero no dice nada sobre su valor moral. Y sin embargo, la sociedad tomaba la ciencia como un nuevo dogma ético. Nietzsche se burlaba de esa fe disfrazada. Para él, cambiar la Biblia por The Origin of Species no era avanzar, era cambiar de ídolo. Y eso precisamente era lo que él quería destruir. No se trataba de atacar por atacar. Nietzsche quería obligar a pensar, a no quedarse en lo superficial. Cuando arremetía contra los utilitaristas ingleses, lo hacía porque veía en ellos una contradicción. Defendían la moral como si fuera universal, objetiva, neutral, cuando en realidad
Era una moral con maquillaje cristiano. «What is the foundation of this good?», preguntaba. Y la respuesta casi siempre era evasiva o emocional. Este tipo de pensamiento lo desesperaba, no porque odiara a sus contemporáneos, sino porque amaba la honestidad intelectual. Nietzsche prefería a un cínico que admitiera que la moral era una construcción humana, que a un académico que se hiciera el neutral mientras sostenía valores heredados. Él buscaba una filosofía que cortara hasta el hueso, que mirara al abismo sin pestañear, y lo que encontraba en sus colegas era miedo a soltar la mano de Dios, aunque lo negaran. Por eso, el tono de Twilight of the Idols es tan cortante. Es un libro escrito por alguien que no tiene tiempo para rodeos. What does not kill me makes me stronger, se lee allí. Pero también, idols must be smashed. Y esos ídolos eran tanto religiosos como seculares. Darwin, Eliot, Mill, todos eran parte del mismo juego. Un juego que Nietzsche quería terminar para siempre, porque sólo así podía empezar uno nuevo. Y aquí es donde el conflicto se intensifica, porque si incluso los grandes pensadores están repitiendo las viejas fórmulas bajo nombres nuevos, entonces, ¿quién está realmente pensando? Nietzsche empieza a dejar pistas de que el problema no es solo filosófico, sino estructural. Algo más profundo está pasando en el alma de Occidente, y en ese momento, el foco ya no está solo en los pensadores, sino en la moral misma. Este es uno de los momentos más tensos del pensamiento de Nietzsche, cuando se da cuenta de que incluso sin Dios, la gente sigue viviendo como si Él todavía estuviera ahí. Él lo llama una ilusión moral, como cuando uno se divorcia pero sigue durmiendo del mismo lado de la cama. La costumbre permanece, aunque la relación haya terminado. Y en este caso, la relación era con el fundamento mismo del bien y del mal. Nietzsche veía esto especialmente en Inglaterra. Filósofos que se decían ateos o agnósticos, pero que seguían defendiendo valores como la compasión, la igualdad, el sacrificio. Todo muy noble, sí, pero ¿de dónde sale esa nobleza? Si ya no crees en un ser superior que lo ordena, ¿por qué sigues creyendo que esos valores son obligatorios para todos? Esa es la paradoja, una moral sin Dios, que sigue funcionando como si Dios la estuviera dictando. Lo interesante aquí es que Nietzsche no está diciendo que sin Dios todo vale. Eso sería malinterpretarlo. Lo que él señala es que esos valores en su forma actual no tienen sentido sin su raíz teológica. Es como querer que una flor siga viva aunque le cortes las raíces. Tarde o temprano se marchita, y eso es lo que él ve venir, una crisis de sentido que la sociedad aún no quiere enfrentar, porque es más fácil seguir fingiendo que todo está en orden. Un ejemplo claro es la moral kantiana. Kant quería construir una ética basada en la razón, sin recurrir a la religión, pero Nietzsche veía en su famoso imperativo categórico solo una versión sofisticada de los 10 mandamientos. Él decía, "You got rid of the Christian God and now feel obliged to cling all the more firmly to Christian morality." Eso es, como dejar la iglesia pero llevar siempre un crucifijo en el bolsillo, por si acaso. Aquí la crítica se vuelve aún más filosa. Nietzsche no solo está cuestionando ideas, está desnudando hábitos emocionales. Esos valores no siguen ahí por convicción racional, sino por inercia cultural. No son resultado de pensamiento profundo, sino de miedo a lo desconocido. La gente no quiere soltar la brújula moral, incluso si ya no cree que haya un norte, y Nietzsche lo ve como una forma de autoengaño colectivo. Este tipo de moral es lo que él llama morality in the shadow of God. Es un eco, un reflejo que ya no tiene fuente, pero seguimos actuando como si la fuente existiera. Esta moral no es libre, no es creativa, es obediente, sumisa, pasiva, y para Nietzsche eso es peligroso, porque mientras creemos que somos éticos, por convicción, en realidad solo estamos repitiendo normas heredadas, sin examinarlas ni cuestionarlas. Ahora bien, si esta moral ya no tiene fundamento, entonces ¿qué la sostiene? ¿Qué nos impide caer en el relativismo total o en el nihilismo absoluto? Esa pregunta ya empezaba a hervir en la mente de Nietzsche.
Y pronto encontraría que no basta con señalar el problema. Había que prepararse para lo inevitable, porque lo que venía no era una simple discusión académica, era un terremoto moral, a punto de estallar. Nietzsche, además de filósofo, era un observador profundo del alma humana. Por eso, cuando hablaba de moralidad, no lo hacía solo desde 1900, la lógica, sino desde la psicología. Para él, la moral no era simplemente un conjunto de reglas, era una emoción, un reflejo, un hábito que se cuela en nuestra forma de vivir. Aunque uno diga ya no creo en Dios, el cuerpo, la mente, el corazón, aún actúan como si Él estuviera mirando. Lo llamaba vivir en la sombra de Dios. Es esa sensación persistente de culpa cuando haces algo que sabes que ya no crees que esté mal, pero igual sientes el peso. Como cuando comes algo que te prohibieron de niño, y aunque eres adulto, todavía escuchas la voz en tu cabeza diciendo, eso no se hace. Nietzsche entendía esto como un residuo emocional, una programación moral que sobrevive al colapso de su sistema original, y esa sombra, lejos de desaparecer, se vuelve parte del carácter cultural. No es solo un tema individual, es una moral colectiva que actúa como un fantasma. Está en las leyes, en las costumbres, en las relaciones. En mí no me siento cómo juzgamos al otro, en cómo nos juzgamos a nosotros mismos. No necesitas creer en el infierno para sentir vergüenza. Basta con haber crecido en una sociedad que aún vive bajo el eco de la fe. Él usaba una comparación genial, los goosebumps, esos escalofríos que sentimos cuando tenemos frío o miedo, un vestigio evolutivo de cuando teníamos más pelo en el cuerpo y esa reacción nos ayudaba a sobrevivir. Hoy ya no sirve de nada, pero sigue ocurriendo. Así también la moral cristiana ya no tiene función biológica ni teológica, pero sigue activándose, automática, instintiva, sin que nos demos cuenta. Esta perspectiva psicológica explica por qué cambiar de valores no es tan fácil como parece. No basta con leer un libro o adoptar una nueva filosofía. Hay que reconfigurar el alma. Y eso es lo que Nietzsche llamaba la gran tarea. El trabajo interno, radical, de arrancar las raíces de una moral que ya no crees, pero que aún guía tu vida. Es como querer dejar de hablar un idioma que aprendiste desde bebé. Y aquí Nietzsche se muestra casi compasivo. No juzga desde el desprecio, sino desde la exigencia. Quiere que el individuo se haga cargo de su propio sistema de valores, que no viva con una moral de segunda mano, que tenga el coraje de mirar hacia adentro y decir, ¿esto que siento es mío o es heredado? Porque mientras sigamos actuando bajo la sombra de algo que ya no existe, seremos prisioneros de un pasado que no nos pertenece. Pero Nietzsche no se detiene en la crítica. Él sabe que el problema psicológico no es el final, sino el inicio de un terremoto más profundo. Porque si esa sombra es tan poderosa, ¿qué pasa cuando la luz finalmente se apaga? ¿Qué pasa cuando ya no basta con sentir el eco de Dios y llega el momento en que su ausencia se vuelve insoportable? Eso, mi amigo, es lo que él llama la gran crisis moral. Nietzsche no veía el colapso moral como un accidente. Lo veía como una bomba con reloj, un evento inevitable que ya había comenzado aunque pocos lo notaran. La frase «Dios ha muerto» no era una burla, era un diagnóstico. Pero como él decía, el rayo ya cayó, pero el trueno aún no se escucha. Eso es lo que más le inquietaba. La cultura seguía funcionando como si nada, ignorando que sus fundamentos ya estaban hechos polvo. Él entendía que la muerte de Dios no era simplemente el rechazo a una figura religiosa, sino la pérdida de un eje que sostenía todo un sistema de creencias. Sin ese eje, ¿qué queda? Muchos pensadores querían reemplazarlo rápidamente con la ciencia, la razón, el progreso. Pero para Nietzsche, eso era solo maquillar el vacío, tapar el agujero con ideas prestadas. El alma humana no se adapta tan rápido, y él lo sabía. La imagen que usaba era poderosa. La cultura europea estaba caminando sobre un puente que ya no tenía columnas. El suelo se sostenía por costumbre, por inercia, no por verdad. Y pronto, decía, iba a caerse. ¿Cómo vivir sin verdades absolutas?
¿Cómo actuar sin una moral objetiva? Estas preguntas empezaban a flotar en el aire como presagios, pero la mayoría prefería mirar a otro lado, fingir normalidad, seguir como si nada pasara. Nietzsche lo comparaba con el sonido del trueno después del relámpago. La iluminación es instantánea, pero el sonido tarda en llegar. Así también, la muerte de Dios era un hecho espiritual ocurrido, pero cuyos efectos sociales, psicológicos y éticos todavía no se habían manifestado del todo. La gente vivía en el intervalo, en esa extraña calma antes de la tormenta, pero él, con su visión aguda, ya sentía los temblores. Y claro, este retraso no hacía menos real la amenaza. Al contrario, la volvía más peligrosa. Porque al no verla venir, la sociedad no se preparaba, no buscaba soluciones reales, solo parches. Nietzsche criticaba a los idealistas, a los progresistas optimistas, porque creían que la humanidad simplemente avanzaría hacia algo mejor, pero él veía otra cosa. Una humanidad sin guía, sin propósito común, a punto de estrellarse contra su propia confusión moral. Aquí aparece una de sus ideas más fuertes, el nihilismo, la sensación de que nada tiene sentido, que los valores no tienen base, que todo da igual. Este era el verdadero trueno que venía con la muerte de Dios, y Nietzsche sabía que no todos iban a resistirlo, porque cuando caen las certezas, lo primero que se pierde es el rumbo. Y si uno no está preparado, puede naufragar en el vacío, como un barco sin brújula en medio de la tormenta. Pero Nietzsche, aunque parecía oscuro, no era un pesimista. Él no creía que todo estaba perdido. Al contrario, creía que esa crisis era una oportunidad, un punto de inflexión, un momento para dejar de vivir con reglas ajenas y empezar a crear las propias. Pero para eso, hacía falta algo más que valor. Hacía falta una nueva forma de ser humano, un nuevo modelo de existencia, y eso nos lleva directo a la figura más poderosa de su filosofía. Si la muerte de Dios dejó un vacío, Nietzsche no quería llenarlo con otro ídolo. Quería que naciéramos de nuevo, no como creyentes ni como racionalistas, sino como creadores. Ahí es donde entra el Übermensch, o superhombre. No se trata de un superhéroe con capa, ni de un líder tiránico. Se trata de un ser humano que ha superado la necesidad de normas heredadas. Alguien que no necesita una autoridad externa para decirle qué está bien y qué está mal. Este Übermensch no es un proyecto colectivo, es profundamente individual. Cada uno debe convertirse en el escultor de su propia alma, crear sus valores, asumir su libertad y, sobre todo, aceptar el peso de esa libertad. No hay excusas, no hay mandamientos, no hay garantías. Es como caminar por una cuerda floja, sin red abajo. Nietzsche no proponía comodidad, proponía grandeza. Y esa grandeza no es para cualquiera. El Übermensch no busca consuelo en cielos prometidos ni mundos ideales. Vive aquí en la tierra, en lo concreto. Sabe que este es el único mundo que tenemos. Por eso lo habita con intensidad, con compromiso. Rechaza toda forma de escapismo metafísico. Ya no necesita un más allá para justificar el sufrimiento. Aprende a abrazarlo, a transformarlo en fuerza. Como el fuego que purifica el oro, el dolor lo forja. Una figura que Nietzsche admiraba mucho era Goethe, no por su fama, sino por su forma de vivir. Goethe no huyó del mundo, lo exploró, lo escribió, lo respiró. También admiraba a Napoleón, pero no por su poder militar, sino por su voluntad indomable. El Übermensch no se define por sus conquistas externas, sino por su soberanía interna. Es dueño de sí mismo. No sigue, no copia, no obedece sin pensar. Este ideal puede parecer lejano, incluso imposible, pero Nietzsche no lo planteaba como una meta obligatoria. Lo ofrecía como un horizonte, una dirección, algo hacia lo cual podemos aspirar. Porque mientras sigamos repitiendo valores que no comprendemos, nunca seremos libres de verdad. Y en tiempos de crisis moral, la única salida es la creación. Pero no cualquier creación, una que venga del fondo del alma, que,
nazca de nuestras propias entrañas. Por eso, para Nietzsche, la figura del Übermensch no es solo filosófica, es profundamente espiritual. No en el sentido religioso, claro, sino en el sentido de una transformación radical del ser. Es un llamado a la autenticidad más cruda, a dejar de fingir, a dejar de esperar salvaciones externas. Y sí, es difícil, es incómodo, pero también es liberador. Como cuando te quitas un disfraz que llevaste por años y por fin puedes respirar. Y claro, no todos están listos para eso, porque implica romper con todo lo aprendido, mirarse al espejo sin filtros y empezar a preguntarse, ¿qué valores son míos de verdad y cuáles heredé sin querer? Pero Nietzsche no quería respuestas rápidas. Quería provocar, despertar, plantar la semilla de una revolución interna. Una que solo puede florecer cuando estás dispuesto a mirar la vida como un ciclo eterno. Imagínate esto. Una noche, un demonio se aparece y te dice que vas a tener que vivir tu vida, cada detalle, cada alegría, cada tragedia, una y otra vez por toda la eternidad. ¿Qué harías? Esta es la prueba del eterno retorno, una de las ideas más radicales de Nietzsche. No es una teoría del tiempo, ni una doctrina religiosa. Es una pregunta existencial, una forma de medir cuánta vida realmente estás dispuesto a cargar sobre tus hombros. El eterno retorno no es para cobardes, porque no se trata solo de repetir los buenos momentos. También implica revivir el dolor, las pérdidas, los errores más vergonzosos. Tal como Nietzsche lo presenta en The Gay Science, solo alguien verdaderamente libre, reconciliado consigo mismo y con el mundo, podría mirar al demonio a los ojos y decir, sí, lo quiero todo de nuevo. Ese alguien es el Übermensch, el único capaz de afirmar la vida con tanta fuerza. Este pensamiento actúa como un espejo brutal. Te obliga a preguntarte si estás viviendo de una forma que realmente querrías repetir. No mañana, no en otro mundo, sino exactamente como es, con todo incluido. Para muchos eso es aterrador, pero ahí está la clave. Si no puedes amar tu vida tal como es, ¿qué sentido tiene? Nietzsche no te pide resignación, te pide compromiso. Coraje para mirar tu existencia y decir, esto vale la pena. Lo más potente de esta idea es que no necesita ser literal para transformar. No hace falta creer que el universo se repite para sentir su impacto. Basta con meditar la pregunta en serio. ¿Cambiarías algo? ¿Cambiarías todo? ¿O ya estás en el camino de una vida que abrazarías infinitamente? Muchos gurús modernos hablan de vivir el presente, pero Nietzsche fue más lejos. Vivir con tal intensidad que podrías desear repetirlo eternamente. Y aquí es donde se mezcla con su crítica moral. ¿Cómo vas a vivir con autenticidad si sigues obedeciendo normas que no entiendes? ¿Cómo vas a afirmar tu vida si está basada en valores prestados, heredados, repetidos sin conciencia? El eterno retorno exige propiedad total sobre tu existencia. Te obliga a convertirte en autor, no en actor, a dejar de esperar que alguien más escriba tu guión, a tomar la pluma con tus propias manos. Este experimento mental es más que una prueba, es una provocación, una chispa para despertar la conciencia dormida. Nietzsche no te está gritando desde un pedestal, te está susurrando al oído, retándote a mirar tu vida como una obra que podrías ver una y otra vez sin arrepentimientos. Y si no puedes, entonces es hora de empezar a reescribirla, no mañana, no cuando tengas tiempo, hoy, aquí, ahora. Y justo cuando parece que esta filosofía no podría ser más intensa, Nietzsche nos lanza una última mirada al futuro. Un futuro que él veía venir aunque la mayoría no lo notara, porque, como ya vimos, para muchos la moralidad aún no es un problema, pero para él esa calma era solo el silencio antes de la tormenta, y su última advertencia tenía más que ver con nosotros aquí y ahora que con los filósofos de su tiempo. Nietzsche escribió Twilight of the Idols en 1888, pero no hablaba solo de su tiempo. Decía que vivía 200 años adelantado, y lo más inquietante es que tal vez tenía razón. Hoy, más de un siglo después, seguimos intentando encontrar una base sólida para la moral.
Seguimos hablando de derechos, de justicia, de libertad, pero cada vez con menos acuerdo sobre qué significan realmente. Y Nietzsche ya lo veía venir. Vivimos en una era que presume de estar más allá de la religión, pero sigue operando con sus códigos morales. Cambiamos de palabras, no de estructuras. Donde antes decíamos pecado, ahora decimos falta ética. Donde antes decíamos salvación, ahora decimos autoayuda. Pero la estructura sigue ahí. Lo que Nietzsche predijo como una crisis futura ya se siente en el aire. Fragmentación, relativismo, una especie de vértigo cultural. Y no es solo en la filosofía. Lo vemos en la política, en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas. Todos opinan, todos juzgan, pero pocos se preguntan, ¿de dónde viene mi juicio? ¿Qué lo justifica? Nietzsche nos obligaría a detenernos ahí, a desenterrar nuestras certezas y mirarlas con lupa. Porque si no sabemos de dónde vienen, quizás no sean nuestras. Y si no son nuestras, ¿qué tan auténtica es nuestra vida? Las nuevas generaciones viven en un mar de opciones. Ya no hay un único camino. Y eso, aunque liberador, también es aterrador. Porque sin una brújula interna, cualquier dirección puede parecer válida. Y Nietzsche sabía que ese vacío, si no se llena con creación, se llena con ruido, o con cinismo, o con desesperación. Por eso insistía tanto en el coraje de crear valores propios. Porque es eso, o ser arrastrado por la corriente. La relevancia de Nietzsche hoy no está en repetir sus frases, está en aceptar su desafío. ¿Estamos listos para vivir sin verdades absolutas? ¿O seguimos colgados de valores que no entendemos? ¿Estamos afirmando la vida o apenas sobreviviendo? Él no nos da respuestas fáciles, nos da una tarea, una exigencia, un horizonte que, aunque parezca lejano, podría ser nuestra única salida ante el caos. Y es que Nietzsche no era un destructor por gusto, era un constructor que primero sabía que debía derrumbarse. Por eso, más que un crítico, fue un visionario. Alguien que vio antes que otros los temblores en el suelo bajo nuestros pies. Y aunque muchos lo tomaron por loco, sus palabras resuenan más fuerte que nunca, porque seguimos sin saberlo caminando sobre ruinas, ruinas de una moral que ya no tiene cimientos. Ahora, la pregunta que queda es incómoda, pero inevitable. Si ya no creemos en el viejo mundo, ¿cuál vamos a construir? ¿Seguiremos viviendo en su sombra o tendremos el coraje de dar un paso hacia lo desconocido? Porque, como dijo Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y ese porqué ya no puede ser prestado.